En una pequeña oficina en la India, un grupo de estafadores se regocija tras haber engañado a una víctima desprevenida. Lo que no saben es que alguien los observa en tiempo real a través de su propio circuito cerrado de televisión. Este observador anónimo ha logrado infiltrarse en su sistema y está a punto de revelar sus identidades verdaderas. Pero antes de hacerlo, es crucial entender cómo llegó hasta aquí y recopiló toda su información personal. Por cierto, suscríbete si no quieres ser hackeado. Empecemos. En el vasto mundo de la reparación de computadoras, empresas como Geek Squad son ampliamente reconocidas. Sin embargo, los estafadores han encontrado la manera de aprovecharse de esto. Al buscar Geek Squad en Google, es posible que los primeros resultados sean anuncios de compañías con nombres y sitios web similares, muchas de las cuales son fraudulentas. Las personas, en su afán por solucionar rápidamente sus problemas técnicos, llaman a estos números sin sospechar que están contactando a estafadores en lugar de expertos en informática. Nuestro protagonista, decidido a desenmascarar a estos delincuentes, busca intencionadamente estos números fraudulentos y los llama. Como parte de la estafa, los estafadores piden a sus víctimas que descarguen software de acceso remoto. Aprovechando esta conexión, él invierte el acceso y se infiltra en las computadoras de los estafadores. En una ocasión, contactó a un supuesto técnico llamado Frank Williamson, cuyo verdadero nombre es Adesh. Durante la llamada, mientras Adesh intentaba convencerlo de que su computadora estaba infectada con un troyano, nuestro protagonista observaba en tiempo real la pantalla de Adesh, viendo cómo manipulaba comandos para respaldar sus mentiras. Adesh, siguiendo su guión, ejecutó el comando netstat para mostrar conexiones de red normales, alegando falsamente que eran indicios de una infección. Después de una serie de explicaciones técnicas sin sentido, intentó venderle un paquete de soporte costoso y completamente innecesario. Fue en ese momento cuando nuestro protagonista decidió confrontarlo directamente, cuestionando sus prácticas y señalando las falsedades en sus afirmaciones. Mientras Adesh lo acusaba de ser el verdadero estafador, él, en silencio, escaneaba la red de la computadora de Adesh y descubría, para su sorpresa, que la oficina contaba con cámaras de seguridad CCTV. A diferencia de otros centros de llamadas fraudulentos más grandes, este era relativamente pequeño, con solo 6 o 7 empleados en una habitación modesta. Las cámaras proporcionaron una visión detallada de la rutina diaria de los estafadores, comiendo, socializando y, por supuesto, estafando a personas inocentes. En una ocasión, observó cómo Adesh repetía el mismo guión con otra víctima, intentando convencerla de una infección inexistente. Intervino a tiempo, contactando a la víctima y advirtiéndole sobre la estafa antes de que perdiera su dinero. Además de las transmisiones en vivo, logró descargar imágenes de las computadoras de los estafadores que mostraban pagos realizados por las víctimas, algunos por montos significativos, desde 55 hasta $1,500. Una imagen en particular mostraba a un hombre mayor sosteniendo un cheque, evidencia del desprecio de los estafadores por la edad o vulnerabilidad de sus víctimas. Decidido a desmantelar toda la operación, se propuso identificar no solo a los estafadores en la India, sino también a las entidades en Estados Unidos que facilitaban el lavado de dinero. Algunos estafadores utilizaban empresas ficticias en Estados Unidos para procesar los pagos, evitando así levantar sospechas al realizar transacciones internacionales. Aunque no puede revelar los nombres de estas empresas, debido a investigaciones en curso por parte de las autoridades federales, sí puede compartir una conversación con los propietarios de una de estas entidades. Keeping my own team, I outsource the team. You outsource So it. there is different companies. Durante la llamada, la propietaria admitió subcontratar servicios a diferentes compañías, todas ellas involucradas en actividades fraudulentas. Una búsqueda rápida en Google reveló que su empresa había estado implicada en otra estafa relacionada con soporte técnico para dispositivos Roku,
según una reseña de hace 3 años. Sorprendentemente, este grupo de estafadores no solo utilizaba empresas estadounidenses, sino también sus propias compañías en la India para procesar pagos con tarjeta de crédito. 2 directores estaban al frente de la empresa principal, Geek Care Online, J. Paul y Parul. Según su perfil de LinkedIn, Parul era el fundador y principal responsable de la compañía y podía ser visto frecuentemente en su escritorio a través de las cámaras de seguridad. Parul también dirigía otras 2 empresas, Gila Trip Private Limited, utilizada para procesar pagos con tarjetas de crédito, y, curiosamente, HOVP Pharmaceuticals. La conexión entre una empresa farmacéutica y un centro de estafas se aclaró al descubrir un archivo en la computadora de Surara, también directora de HOVP Pharmaceuticals. Este archivo contenía su tarjeta de identidad india, conocida como Aadhaar, y revelaba que Surara no solo era socia de Parul, sino también su esposa. Ella desempeñaba un papel crucial en la gestión de las operaciones del centro de estafas, y el acceso a su computadora proporcionó información valiosa. Uno de los hallazgos más reveladores fue una hoja de cálculo que contenía respuestas de un formulario de Google utilizado por los agentes para registrar detalles de las víctimas estafadas: nombres, correos electrónicos, métodos de pago y montos defraudados. Esta hoja de cálculo mostró que, en un periodo de 15 meses, habían estafado a más de 1.500 personas, acumulando aproximadamente $569,000. Cifras impresionantes para un centro de su tamaño. Además, Surara gestionaba la cuenta de Google AdWords, lo que permitía a los estafadores promocionar sus servicios fraudulentos y atraer a más víctimas. Este acceso a la publicidad en línea amplificaba su alcance, engañando a personas que buscaban asistencia técnica legítima. Mientras el investigador profundizaba en las operaciones del centro de estafas, descubrió que los estafadores invertían sumas considerables en publicidad en línea para atraer a sus víctimas. Utilizando campañas de Google AdWords, se dirigían específicamente a términos de búsqueda como Geek Squad. En el último mes, su anuncio se mostró aproximadamente a 9,000 usuarios, la mayoría de ellos mayores de 65 años. Mensualmente, destinaban entre $2,800 y $9,000 a estas campañas publicitarias. Aunque esta cifra puede parecer elevada, el retorno de inversión era asombroso. Con ingresos de $569,000 en 15 meses, promediaban $38,000 mensuales. Al restar los costos publicitarios y calcular el porcentaje de ganancia, obtenían un retorno del 645%. Estos márgenes de beneficio son prácticamente inalcanzables en operaciones legítimas, lo que subraya la naturaleza fraudulenta de sus actividades. Sin embargo, mientras los líderes del esquema se enriquecían, los empleados recibían una fracción ínfima de las ganancias. En un correo electrónico enviado por Sika a todo el personal en agosto de 2023, se detallaba un plan de incentivos. Por cada $500 estafados, el empleado recibiría 250 rupias, equivalentes a $3. Esto representa menos del 1% del monto defraudado, una práctica común, donde los superiores se apropian del 99% de lo obtenido, dejando a los trabajadores con casi nada. A medida que el investigador analizaba las finanzas de los estafadores, surgía una pregunta persistente: ¿dónde se ubicaban exactamente? Aunque las direcciones registradas de las empresas indias apuntaban a ubicaciones en Noida y Faridabad, había inconsistencias. La dirección IP indicaba una ubicación en Noida, mientras que la dirección comercial señalaba Faridabad. Ambas ciudades, aunque cercanas en la región de la capital nacional de Delhi, son distintas. Además, al examinar imágenes de Google Street View de la dirección en Faridabad, se observó que los edificios no superaban los 2 o 3 pisos, en contraste con la oficina de los estafadores, que parecía estar en un nivel más elevado, según se apreciaba por una ventana visible en las grabaciones. La investigación en las computadoras tampoco arrojó pistas claras sobre la ubicación exacta. No había archivos que mencionaran el edificio específico, y para complicar más las cosas,
las computadoras carecían de tarjetas inalámbricas, lo que impedía identificar redes Wi-Fi cercanas para triangular la posición. Frustrado y al borde de abandonar la búsqueda, el investigador tuvo un golpe de suerte. Revisando grabaciones de una cámara que mostraba el pasillo exterior a la oficina, observó a una persona de limpieza abriendo la puerta de una oficina adyacente. Aunque la cámara no capturaba claramente el texto en la puerta, al estar esta abierta se pudo ver, aunque invertido, el nombre y logotipo de una empresa, Story Design. Story Design resultó ser una agencia de diseño de productos legítima, probablemente ajena a las actividades fraudulentas de sus vecinos. Lo crucial fue que la dirección de esta empresa correspondía a un espacio de oficinas compartido, llamado The K-Hoa Noida One, compuesto por 3 torres, A, B y C. La dirección indicaba que Story Design se ubicaba en la torre C, oficina 922. Con esta información, y considerando la disposición de las oficinas, se dedujo que los estafadores operaban desde la oficina 922, contigua a Story Design. Esta hipótesis se confirmó al comparar las vistas desde las ventanas de la oficina de los estafadores con imágenes satelitales, observando edificios específicos que coincidían en ubicación y altura. Para corroborar aún más estos hallazgos, un colega del investigador, conocido como Scambiter, que se encontraba en la India durante la investigación, se dirigió valientemente al lugar y capturó imágenes de la ubicación física de los estafadores. Este esfuerzo conjunto no solo reveló la ubicación exacta del centro de estafas, sino que también proporcionó pruebas contundentes para las autoridades, destacando la importancia de la colaboración y la perseverancia en la lucha contra el fraude cibernético. Tras confirmar la ubicación exacta del centro de estafas, en la oficina 922 de The KJ Noida One, el investigador decidió que era momento de pasar a la acción. Con toda la información recopilada, incluyendo los nombres de los líderes y empleados, así como las empresas utilizadas para el lavado de dinero, planeó una serie de contramedidas para desarticular sus operaciones. El primer paso fue contactar a las víctimas anteriores. Envió correos electrónicos detallados, informándoles sobre la estafa de la que habían sido objeto y proporcionándoles instrucciones sobre cómo recuperar su dinero. Aunque la mayoría no respondió, una mujer de más de 70 años relató cómo, tras la pérdida de su esposo, fue engañada por estos estafadores. Gracias al aviso, pudo disputar el cargo en su banco y recuperar sus fondos. Este testimonio reforzó la determinación del investigador para prevenir futuras estafas. Para interrumpir las actividades fraudulentas, implementó un ataque de inundación de llamadas. Este método consiste en enviar múltiples llamadas automáticas por segundo al sistema telefónico de los estafadores, saturando sus líneas y evitando que contacten a nuevas víctimas. Cuando los estafadores respondían, eran recibidos con un estruendoso ruido, causando frustración y desorientación. Al persistir con esta táctica, los estafadores se vieron obligados a desconectar su número telefónico, aunque intentaron continuar con las estafas a las víctimas ya en línea. No satisfecho con solo interrumpir las llamadas, el investigador procedió a desactivar la conexión a Internet del centro de estafas. Esto no solo cortó las comunicaciones telefónicas, sino que también interrumpió las sesiones remotas que los estafadores mantenían con las computadoras de sus víctimas, impidiendo que continuaran con sus engaños. Ante estas interrupciones constantes, los estafadores comenzaron a sospechar que habían sido comprometidos, señalando las cámaras de seguridad internas. Al día siguiente, desconectaron todas las cámaras, pero olvidaron que sus computadoras aún eran vulnerables. El investigador había dado el primer paso hacia la revelación total. El desconcierto y la tensión que causó entre los estafadores fue palpable. No solo sabían que habían sido descubiertos, sino que, además, su red comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. Mientras algunos intentaban recuperar el control, otros se encontraban desconcertados, sabiendo que, al menos en esa oficina, no podían confiar en nadie. Los números de teléfono que habían sido utilizados durante meses comenzaron a quedar inutilizados, y las líneas de comunicación
una vez fértiles, se vaciaron de manera irreversible. La estructura que habían construido cuidadosamente durante tanto tiempo ahora estaba al borde del colapso. Aunque los estafadores intentaron reorganizarse en un intento por reanudar sus operaciones, sabían que su poder había disminuido drásticamente. Los sistemas internos que antes operaban de manera oculta comenzaron a mostrar fallos evidentes. Las víctimas, a las que habían estafado, ya no eran sus únicas preocupaciones. Ahora tenían que lidiar con alguien mucho más peligroso, el investigador que había desmantelado su imperio desde adentro. Nadie quería estar cerca de ellos. Algunos comenzaron a desaparecer, mientras otros se refugiaban, temiendo represalias o, peor aún, ser atrapados antes de que pudieran empezar de nuevo. Finalmente, la pesadilla para estos criminales de cuello blanco había comenzado. Las cámaras y las comunicaciones habían sido interrumpidas, y sus identidades expuestas de una forma que no podían haber anticipado. El investigador no solo había dejado una huella imborrable en su infraestructura, sino que también había encendido la chispa de un movimiento más grande. Sabían que, con el tiempo, otros seguirían su ejemplo. La lucha contra las estafas globales estaba lejos de terminar, pero el mensaje había quedado claro. El hacker había ganado esa batalla, y su victoria resonaría mucho más allá de los muros del The KJ Noida One.